En el polvoriento pueblo de San Miguel, al sur de la frontera, donde el sol quemaba la tierra como un hierro al rojo y los coyotes aullaban en la noche como almas en pena, vivía una muchacha llamada Rosalía. Tenía apenas 16 años, con ojos negros como la medianoche y una melena que caía como un río de obsidiana sobre sus hombros delgados. Su familia era pobre, más pobre que las ratas del desierto, su padre, un peón alcoholizado que malgastaba el poco dinero en cantinas, y su madre, una mujer rota por los años de miseria, que cosía ajeno para apenas poner frijoles en la mesa. Pero Rosalía soñaba con algo más, con cabalgar libre por las llanuras, lejos de las cadenas de la pobreza que la ataban como grilletes invisibles. Un día, el destino golpeó como un relámpago en tormenta seca. Don Esteban, el hacendado más rico del valle, un hombre de 65 años con la piel arrugada como cuero viejo y una barriga que colgaba como un saco de maíz, puso sus ojos en Rosalía. Era viudo 3 veces, con rumores que sus esposas habían muerto en circunstancias misteriosas, una caída del balcón, otra envenenada por comida mala, y la tercera desaparecida en el desierto sin rastro. Nadie osaba cuestionarlo, su dinero compraba silencio, y sus pistoleros, lealtad absoluta. La quiero por esposa, declaró en la plaza, con voz ronca como el graznido de un cuervo, y el padre de Rosalía, endeudado hasta el cuello con él, no tuvo opción. Es un honor, balbuceó, vendiendo a su hija como si fuera una yegua en subasta. La boda se fijó para el atardecer siguiente, en la capilla ruinosa del pueblo. Rosalía lloró toda la noche, sus sollozos ahogados en la almohada raída, imaginando las manos arrugadas de don Esteban sobre su piel joven. ¿Por qué yo? Susurraba al viento que entraba por la ventana rota. Pero el alba llegó implacable, y con él, el vestido blanco prestado que olía a naftalina y muerte. Mientras la vestían, su madre le susurró, sobrevive, mija. A veces, el diablo trae sorpresas. Palabras que resonaron en su mente como un eco siniestro. El pueblo entero se congregó, no por celebración, sino por curiosidad malsana. Don Esteban esperaba en el altar, con su traje negro como la noche sin estrellas, su bigote canoso retorcido en una sonrisa que helaba la sangre. Rosalía caminó por el pasillo, arrastrando los pies como una condenada al patíbulo, su corazón latiendo como un tambor de guerra. El padre murmuró las palabras sagradas, pero en el momento del sí, acepto, un disparo retumbó desde las afueras del pueblo. Todos se volvieron, el pánico extendiéndose como fuego en pasto seco. ¿Quién osa interrumpir?, rugió don Esteban, sacando su revólver plateado. De las sombras del desierto emergió un jinete solitario, envuelto en un poncho polvoriento, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro. Cabalgaba un caballo negro como el pecado, y en su cinto brillaban 2 pistolas que habían visto más sangre que el río seco. Era el fantasma, un bandido legendario que aterrorizaba las haciendas de los ricos, robando para los pobres y dejando a sus víctimas colgadas de los cactus como advertencia. Nadie lo había visto de cerca y vivido para contarlo, se decía que era un espíritu vengador, muerto hace años en una emboscada y resucitado por brujería apache. El jinete desmontó con gracia felina, avanzando hacia la capilla mientras los pistoleros de don Esteban alzaban sus armas. «Baja eso, viejo», dijo con voz grave, como el trueno lejano. «La muchacha no se casa hoy». El hacendado soltó una carcajada que sonó falsa. «¿Y quién eres tú para decidir, fantasma de pacotilla?». El bandido se quitó el sombrero, revelando un rostro joven, marcado por una cicatriz que cruzaba su ojo izquierdo, y ojos verdes que brillaban con furia contenida. «Soy Mateo, el hermano que Rosalía creyó muerto». El silencio cayó como una losa. Rosalía jadeó, reconociendo esos ojos que había visto en sueños. Mateo había desaparecido 5 años atrás, huyendo de la ley tras matar a un capataz abusivo en la hacienda de don Esteban. Se rumoreaba que lo habían linchado, pero allí estaba, vivo, transformado en el fantasma. «Te vendieron, hermana», dijo Mateo, apuntando su pistola al padre. «Pero yo no lo permitiré». Don Esteban, rojo de ira, ordenó, «mátenlo». Los disparos estallaron como petardos en fiesta, pero Mateo se movió como un lobo, rodando tras un banco y respondiendo con precisión mortal. 1, 2, 3 pistoleros cayeron, sangre tiñendo el suelo sagrado.
Rosalía, en medio del caos, sintió un fuego encenderse en su pecho. No era la damisela frágil, había crecido en la dureza del desierto, aprendiendo a disparar conejos para comer. Agarró el revólver de un caído y apuntó a don Esteban, quien la miró con incredulidad. ¿Tú, qué haces? Termino esto, respondió ella, su voz firme por primera vez. Pero antes de apretar el gatillo, un balazo rozó su brazo, y el hacendado huyó hacia la sacristía, gritando por refuerzos. Mateo la tomó del brazo. «Corre, Rosalía». Al caballo. Montaron juntos, galopando hacia el desierto mientras balas silbaban a su alrededor. El pueblo quedaba atrás, un borrón de adobe y humo. Pero don Esteban no era hombre de rendirse, reunió a sus hombres restantes y los lanzó en persecución, prometiendo oro a quien trajera las cabezas de los fugitivos. La noche cayó como un manto negro, el desierto un laberinto de cactus y rocas traicioneras. Mateo y Rosalía cabalgaron sin descanso, el caballo jadeando bajo el peso doble. «Pensé que estabas muerto», susurró ella, aferrada a su cintura. «Casi lo estuve. Me salvó una curandera en las montañas. Juré venganza contra tipos como Esteban». Pero el suspense crecía, ¿los alcanzarían? De pronto, un aullido no de coyote, sino de hombres, resonó cerca. Los perseguidores estaban ganando terreno. Se refugiaron en una cueva oculta, donde Mateo había escondido provisiones. Allí, bajo la luz de una fogata parpadeante, él reveló el secreto que nadie esperaba: don Esteban no es solo un tirano. Es nuestro abuelo. Rosalía palideció. ¿Qué? Nuestra madre fue su sirvienta. La forzó, y nacimos nosotros. Padre lo sabe, por eso nos vendió. Quiere borrarnos para ocultar su vergüenza. La revelación golpeó como un puñetazo, la boda no era capricho, sino un plan enfermizo para controlar la herencia y silenciar el escándalo. Pero el Soc Mayor vino al alba. Mientras planeaban huir al norte, un traidor entre los bandidos de Mateo, un espía de Esteban, los delató. La cueva fue rodeada. Disparos llovieron, ecos retumbando en las paredes rocosas. Mateo luchó como un demonio, derribando a varios, pero una bala le atravesó el hombro. Rosalía, con manos temblorosas, vendó la herida, pero sabía que estaban acorralados. «Ríndete, muchacha», gritó don Esteban desde afuera. «O verás a tú, hermano, morir despacio». En un giro inesperado, Rosalía recordó las palabras de su madre: «A veces, el diablo trae sorpresas». Rebuscó en su vestido y encontró un frasco oculto, un veneno que su madre le había dado en secreto, por si el viejo se pone manos. Pero en lugar de usarlo en sí misma, lo vertió en el agua de la cantimplora y fingió rendirse. Salió con las manos en alto, ofreciendo el agua como tregua. «Toma, abuelo», dijo con voz dulce, ocultando el odio. Esteban, sediento por la persecución, bebió sin sospechar. Minutos después, el hacendado se retorció en agonía, espuma en la boca, mientras sus hombres, confundidos, bajaban las armas. Mateo aprovechó el caos para disparar, eliminando a los leales restantes. Pero el twist final llegó cuando Esteban, en su último aliento, confesó: «No soy tu abuelo. Soy tu padre». Rosalía se congeló. La madre había mentido para protegerla, el verdadero secreto era peor: Esteban había violado a su propia hija años atrás, y Rosalía era fruto de ese horror. Mateo, su medio hermano, lo sabía y había vuelto para salvarla de repetir el ciclo. Con el villano muerto, los hermanos huyeron al amanecer, pero el desierto guardaba más sorpresas. Encontraron un tesoro enterrado por Mateo, robado de las haciendas, suficiente para empezar de nuevo. Sin embargo, la persecución no acabó, los herederos de Esteban juraron venganza, y rumores de un fantasma femenino, Rosalía convertida en bandida, comenzaron a circular. Años después, en cantinas lejanas, se contaba la historia: la pobre joven forzada a casar con un monstruo, salvada por un fantasma, revelando secretos que sacudían las almas. Nadie esperaba que ella, la víctima, se convirtiera en leyenda, cabalgando con Mateo, robando a los ricos y repartiendo justicia en el desierto interminable.
Pero en las noches de luna llena, se oía su risa, un eco suspensivo que prometía más Sox por venir. El viejo oeste no perdonaba, pero a veces, devolvía el golpe de formas que helaban la sangre.